una visión extremadamente limitada. A veces pensamos que tenemos una visión muy amplia, pero en realidad, como seres humanos, como criaturas de Dios, tenemos una mente muy limitada y llegamos a pensar que todo proviene desde el cielo que vemos hasta la tierra que pisamos. Y nos olvidamos que detrás de ese cielo hay otro cielo. Y nos olvidamos de que detrás del otro cielo hay otro tercer cielo. Y nos olvidamos que debajo de nuestros pies hay otro mundo. Nos olvidamos que debajo de nuestros pies hay otro mundo. Y a veces nos parecemos a los grillos. Un grillo que habita dentro de una habitación, para este grillo su mundo es la habitación. Lo que existe es lo que ve. Si él vive en el techo de una casa, el grillo cree que todo termina en el techo de la casa y que todo comienza en el suelo en el cual se arrastra. Y ese es uno de los más grandes peligros que puede ocasionar a una persona que se desenfoque de Dios. Cuando usted deja de creer en lo que no ve, pero que existe. Nosotros no somos demasiado buenos para imaginar la vida más allá de este cielo. Ni tampoco somos demasiado buenos para imaginar lo que está debajo de nuestros pies. Hay una palabra que me llamó mucho la atención y es el hedonismo. Y al hablar del hedonismo, yo puedo comparar a un grillo con una persona hedonista. Usted puede preguntar, ¿qué es una persona hedonista o qué significa la palabra hedonismo? Hedonismo es una persona que busca placer y solo piensa en él mismo y no en algo más. Cuando se habla de una persona hedonista, es una persona que solamente piensa en sus placeres, piensa en los placeres y solamente piensa en él mismo, pero no piensa en algo más, solo en él. Y algo similar es el grillo. El grillo solamente piensa en él se complace y él está a gusto con encontrar un poquito de pan, una migaja de pan o una gota de mermelada para poder saciarse. Y así están muchas personas que son hedonistas. Ellos se conforman con la vida de este mundo. Se conforman con los placeres de este mundo. Se conforman con la cultura de este mundo y toman un hábito de vivir como el mundo está plasmando el vivir. El hedonista no ha visto la mano que hizo el universo. El hedonista da por sentado que no existe vida más allá del aquí y del ahora. El hedonista piensa que no hay verdad más allá de este lugar o de esta habitación en el cual él ve este cielo primero y esta tierra que es donde descansan nuestros pies. El hedonista cree que no hay un propósito más allá de su propio placer. El hedonista no cree que hay para él un factor divino. No se preocupa por lo eterno. Como los grillos que se niegan a conocer al constructor. El hedonista se niega a reconocer a su creador. El hedonista opta por vivir como si no hubiese ningún creador. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una persona que solamente piensa en el placer,
Una persona que solamente piensa en él mismo y no en algo más, esa persona está en un grave peligro. Esas personas no aprueban tener en cuenta a Dios. Y por esta causa Dios mismo los entrega a este tipo de personas a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ha visto usted a personas, ha tratado usted con personas que juegan con fuego? Y por más que usted le diga, mira, no hagas esto, mira, hay una seria consecuencia, mira, no juegues con fuego, mira, te puedes lastimar, mira, pueden ocurrirte una catástrofe, y esa persona le vale cacahuate, sigue haciendo lo malo, no le importa, no mide las consecuencias, no mide el peligro. ¿Por qué? Porque tienen una mente reprobada. ¿Y cuál es una mente reprobada en la vida del ser humano? Una mente reprobada en la vida del ser humano es aquella mente que no tiene en cuenta a Dios, que no se da cuenta del peso de la gloria de Dios. Para mí un hedonista es una persona que jura el nombre de Dios en vano. Para mí un hedonista es una persona que dice sí, después se retracta y dice no. Para mí un hedonista es aquella persona que pone su mano en el arado y mira hacia atrás y decide volver atrás. Porque así como hay hedonistas allá en el mundo que no conocen a Dios, hay aquí en la iglesia. Y hay personas que solamente piensan en su propio placer, piensan en su comodidad, no piensan más allá. Y este tipo de personas pueden vivir una vida peligrosa, porque Dios nos puede entregar a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuchaba a un pastor que él hablaba y nos daba un ejemplo de una mujer. Dice que veía que la iglesia no crecía, llegaba gente nueva, duraba 15 días, un mes, y al mes la gente se iba. Pero era sorprendente que la mayoría era gente nueva, muy poca gente se quedaba en la iglesia. Él se puso a orar y a ayunar, le dijo, Señor, revélame, ¿por qué la gente se está yendo de la iglesia? Y el Señor le revela a una mujer que estaba en la primera silla. Qué bueno que aquí no hay ninguna mujer en la primera silla, en la primera hilera. Y le dice, es por causa de esa mujer que la iglesia no crece. ¿Pero por qué, Señor? ¿Será una bruja? No, porque es una mujer que ve a las personas nuevas que llegan a la iglesia, trata de buscar sus direcciones y va con ellas y les empieza a hablar mal de la iglesia, les empieza a hablar mal del pastor, les empieza a hablar mal de los líderes, y la gente se desalienta y se desanima y dejan de ir a la iglesia. Y aún a los cristianos frágiles, a los cristianos débiles, va y les lava el cerebro con chismes y con difamaciones, poniendo en tela de juicio a las autoridades que Dios ha determinado para la iglesia. Y dice el pastor al Señor, ¿qué hago? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Córrela. El pastor se levantó, fue a donde estaba la hermana y le dijo, quiero pedirle que tome su Biblia y que salga de la iglesia y que no vuelva más a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted es una persona así, así y así. Pero es que también estoy hablando la verdad. No está hablando la verdad. La persona empezó a justificarse y se fue de la iglesia. ¿Quién entregó a esta mujer a tener una mente reprobada? A tener una mente ajena de la vida de Dios, porque la Biblia dice que los murmuradores y los que critican no entrarán al reino de los cielos. Ella misma.
Porque dejó de dar importancia al Creador y se fijó en la creación. Hay muchos cristianos en la iglesia que dejan de ver a Dios y empiezan a ver a la creación. Empiezan a fijarse en los errores del consiervo, en los errores del hermano, en los errores del pastor. Cuando el Señor dice en su palabra que no hay justo ni aun uno. Y el único al cual tenemos que poner nuestra mirada y no desenfocarnos de él es Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué ocurre cuando una cultura se forma en una casa de paja en lugar de en del palacio del Padre? Cuando nosotros como cristianos o como personas determinamos vivir bajo una cultura que se nos ha enseñado, que se nos ha impuesto en el mundo en el cual vivimos y dejamos de desenfocarnos o dejamos de enfocarnos en el palacio del Rey, nos metemos en un grande problema. ¿Y qué puede ocurrir? La respuesta es de que no hay consecuencias en la búsqueda impía del placer. Eso es lo que piensa una persona que pone su mirada en las cosas de esta tierra y no las del cielo. Esta persona llega a pensar que no hay ninguna consecuencia en la búsqueda impía del placer. No pasa nada. Conozco personas que han vivido años en el mundo, conocían a Dios, se apartaron de Dios y empezaron a hacer cosas malas. Y tú le decías, mira, no sigas haciendo esto porque vas a terminar mal. No pasa nada. Y siguen haciendo las cosas incorrectas. Es como aquel joven que se droga y sus padres le dicen, hijo, ya no te sigas drogando, ya no te sigas alcoholizando. Mira, ya no sigas teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio porque puede venir un divorcio a tu vida, porque puedes destruir tus neuronas, porque puedes destruir tu cerebro. Y este dice, no pasa nada. Mira, deja de andar viendo a los demás y enfócate en Cristo. No pasa nada. Mira, deja de estar en esa silla como congregante y conviértete en un discípulo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos una mente que está fundamentada en culturas y tradiciones que hemos adoptado en este mundo, pero no en el cielo, que no viene del cielo. Mira, cásate para que recibas la bendición de Dios. No pasa nada si no me caso. Y qué triste. El hedonista dice, ¿a quién le importa lo que yo hago? Es mi asunto. Yo soy malo. ¿Y qué? El hedonista cristiano dice lo mismo. ¿Quién le importa lo que yo hago? Yo puedo hacer lo que quiera. Y si quiero puedo servir a Dios. Y si no, si quiero servir en la iglesia lo hago. Y si no, no lo hago. El hedonista dice, es mi asunto. Y si yo soy malo y me voy al infierno, soy yo. ¿Y qué? Se interesa más en satisfacer sus pasiones que en conocer al Padre. Su vida está tan desesperada por el placer que no tiene tiempo ni espacio para Dios. Conocí una persona que fue a nuestra casa y me dice, pastor, quiero que usted me dé una solución. Vengo molesta, indignada, porque un hombre me engañó. Me dijo que iba a hacer conmigo algo, con mi familia. Nos prometió unos documentos y él no cumplió. Fue un fraude. Y yo por dentro de mí dije, se me hace que esta mujer quiere que yo le pague, pero no. Y le dije, ¿qué es lo que quieres? Y me dice, quiero que usted me diga qué es lo que debo de hacer. Y le dije, ¿y qué es lo que tú quieres hacer? No, pues yo quisiera que me pagara, acomode lugar. Y le dije, mi consejo que te doy es que lo perdones
que pongas este asunto en las manos de Dios y que Él se encargue de este hombre. Esta mujer lloró y dijo: pastor, como usted lo dijo, lo voy a hacer. Se fue de nuestra casa en paz, tranquila. Y siento que si ella verdaderamente hizo lo que yo le dije de la manera correcta, esta mujer pudo ver el favor de Dios y va a ver la bendición de Dios, porque la bendición no proviene del hombre, la bendición proviene de arriba. Es como el ejemplo de un niño que tiene un aeroplano o un helicóptero eléctrico y llega su compañerito y le dice: Panchito, ¿por qué compraste? ¿Cómo hiciste para tener ese helicóptero? Y dijo, recuerde que es Panchito y es Carlitos, y dice Carlitos: me lo robé. Panchito se queda con una mirada de asombro y dice: ¿cómo que te lo robaste? Y Carlitos dice: sí, ¿qué piensas de mí que me lo robé? Tú puedes pensar muchas cosas, pero yo siento que no hice nada malo. Y Panchito le dice: ¿pero por qué piensas que no hiciste nada malo? Carlitos le contesta y le dice: porque se lo robé a un niño que tiene mucho dinero. Y él tiene muchas avionetas y muchos aeroplanos. Y aparte no le hice ningún daño, simplemente lo tomé y me lo traje. Así es de que no cometí ningún mal. Le pregunto: ¿cometió o no cometió mal el niño? Pero no hizo daño. Se lo quitó a alguien que tiene muchos aeroplanos, que tiene mucho dinero sus papás y le pueden comprar todos los que quiera, y en cambio este niño es pobre. No tiene el recurso para poderse comprar un aeroplano en toda su niñez. No es malo. Y así estamos nosotros. Llegamos a pensar que muchas cosas no son malas porque posiblemente no hacemos daño a nadie. O porque posiblemente se las quitamos a una persona la cual no lo necesita. Por eso dice la palabra que tenemos que tener cuidado y no llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. ¿Qué opina de aquel matrimonio, de aquel hombre de familia, la cual su esposa lo abandona con sus hijos? Y usted va con la esposa y le dice: ¿pero por qué te divorciaste de tu esposo? Porque me convenía, no es malo para mí. Porque él me hacía una vida imposible. ¿Hay justificante? ¿No dice la Biblia que lo que Dios unió no lo separe el hombre? ¿Qué opina de aquella señorita que cayó víctima de un hombre perverso, mentiroso, charlatán, que conquistó a esa señorita con palabras, tuvo relaciones con ella, la embarazó, y después llega con el cinismo este joven y le dice a la mujer: no es mi asunto, si quieres tener este niño es tu responsabilidad, pero yo no me hago cargo? Y la madre opta por adoptar el bebé, por abortar al bebé. Actos que humanamente pueden ser justificados, pero en realidad ante Dios no lo son. Espero poder expresarme correctamente y usted pueda entenderme correctamente. Cuando nosotros desechamos a Dios, perdemos mucho. Escuché a un hombre que cayó en adulterio. Y ese hombre, cuando fue confrontado, ¿sabe qué fue lo que me dijo? Ella es la culpable de todo. ¿Por qué? Porque nunca me trató bien. Porque nunca me cuidó. Porque cuando yo la necesitaba para estar en la intimidad con ella, ella nunca quiso estar conmigo, siempre se oponía. Y yo soy un ser humano, pastor. Soy hombre.
y necesito descansar. ¿Y sabe cómo descansaba este hombre? Masturbándose y viendo pornografía. ¿Sabe cómo terminó? Siendo un adúltero. Humanamente hablando, podemos decir que es justificable su acción. Pero ante Dios, conozco hombres íntegros que se han guardado. Por eso para mí, un hombre que no tiene esposa y no tiene el don de abstinencia, es un hombre que está en peligro. Por tal razón la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Ahora, cuando nosotros desechamos a Dios, vamos a perder muchas cosas. Y quiero hablar de 3 cosas que podemos perder cuando nosotros desechamos a Dios. ¿Qué es desechar a Dios? Vuelvo a decirlo, el enfoque en esta predicación. Al hablar de desechar a Dios, estoy diciendo que dejamos de enfocarnos en las cosas de arriba, dejamos de enfocarnos en el Creador y nos enfocamos en la creación. Para nosotros solamente tiene importancia lo que vemos, pero no tiene importancia las leyes que están en el cielo, las leyes divinas. No tiene importancia a Dios porque no lo vemos. Hablo de esto como enfoque del desechar a Dios. Y cuando desechamos a Dios, perdemos mucho. Perdemos nuestras normas. Perdemos nuestro propósito. Y perdemos nuestra adoración. El apóstol Pablo habla a los romanos en el capítulo 1, versículo 21 y 22, y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y los ejemplos que le acabo de dar son de personas que han perdido sus normas. Como aquel niño Panchito que buscó el helicóptero eléctrico de Carlitos. Como aquella madre que decidió dejar a su esposo porque no vivía bien con él. De aquella señorita que decidió abortar porque el padre de familia no quiso hacerse responsable. Pero por el otro lado, existe la perspectiva santa. Diga conmigo, perspectiva santa. Perspectiva santa. Ahora le pregunto, ¿qué dice la perspectiva santa acerca del niño, acerca de la mujer y acerca de la señorita? ¿Qué dice la perspectiva santa acerca del ladrón? ¿Sabe usted que la fe desafía a los que tienen una mente hedonista? Ya le dije quién es una persona hedonista. Y la fe siempre va a desafiar a aquellas personas que tienen una mente hedonista. Y va a responder de una forma más elevada que una opinión personal. Porque aquí usted tiene que entender que no es la opinión que usted da, sino es la opinión que Dios tiene. Y una persona hedonista que solamente piensa en el placer y piensa en él mismo, esa persona simplemente piensa en él. Y él va a responder a su propia opinión, pero no va a poner ni a tener en cuenta la opinión de Dios. ¿Qué opina Dios respecto a su vida? ¿Qué opina Dios respecto a sus decisiones? Hay gente que fácilmente puede llegar conmigo, puede llegar con una autoridad y decirle: pastor, voy a hacer esto, porque yo lo siento y porque yo lo pienso. Pero la pregunta es, no es qué sientes y qué piensas. ¿Qué opina Dios de lo que vas a hacer? ¿Qué opina Dios de la determinación que tú vas a tomar? ¿Qué opina Dios? ¿Sabe que hay muchas personas que han llegado a mi vida como pastor y me han dicho: pastor, decido dejar de ser un líder y decido ser un congregante más? ¿Y por qué lo decidiste? Porque lo siento. Y ese sentimiento te lo puso Dios. Si Dios te dijo que lo hicieras, hazlo, porque estás bajo la cobertura del Altísimo. Pero si tú determinaste hacerlo porque tú creías
Posiblemente la gente que ha tomado decisiones propias sin tener en cuenta la opinión de Dios y someterse a los lineamientos de Dios, esa gente ha terminado arruinada y se ha convertido de ser un manantial de aguas en una tierra seca y árida. Que de esa mujer que cuando su esposo le fue infiel no puede perdonar, o viceversa. Cuando Dios dice que debemos de perdonar a los que nos han ofendido, posiblemente la sociedad, la iglesia, piense que es bueno lo que hacemos. Pero el Dios que nos hizo dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. No matarás, no robarás. ¿Y sabe algo? Dios no está bromeando. Si usted piensa que Dios puede hacer bromitas, Él no hace bromas. Créamelo. Lo veo y lo estoy viviendo en carne propia. Dios no bromea. Recuerdo que Dios siempre nos hablaba a través de mi madre y decía, no se aparten de Dios, porque un día que se aparten de Dios van a conocer su ira. Y créame que tengo temor a apartarme de Dios, porque he podido conocer la ira de Dios en vidas ajenas y no quiero experimentarla en carne propia. Joven de familia, si tú naciste en cuna cristiana o eres un cristiano, ten cuidado de no apartarte de Dios en tu juventud. Porque Dios no bromea. Si Dios dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, no está bromeando. Si Dios dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos, Dios no está bromeando. Si Dios dice que los asesinos no entrarán al reino de los cielos, Dios no está bromeando. Y tú puedes decir, no pasa nada. Ya he fornicado, he adulterado, he hecho muchas cosas y no pasa nada. Tengo años viviendo así y no pasa nada. Pero Dios no bromea. ¿Qué tal de la cita que dice Jesús en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Fíjese, los discípulos de Jesús estaban sentados a la mesa, que eran 11 en ese momento, porque Judas había cometido uno de los pecados que son muy peligrosos y los cuales una persona posiblemente no pueda retener su salvación, que es el suicidio. Y Judas se quita la vida. Los discípulos habían escuchado de fuentes terceras que Jesús había resucitado. Habían escuchado a varias personas las cuales habían caminado con Jesús. Pero ellos no creían. Y después de algunas horas, los discípulos estando en una mesa rectangular, pensando en ellos mismos, y ahora qué vamos a hacer, ahora que el maestro se fue, ahora el maestro que ya no está, ahora todos nos persiguen, ¿qué va a hacer de nosotros? Dejamos nuestras familias, dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestras posiciones, y ahora qué va a hacer de nosotros. Y Dios se presenta, Jesús se presenta a sus vidas y les reprocha su incredulidad, su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes,
Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Pero aquí Jesús les estaba dando una instrucción a sus discípulos y les decía que fueran y que predicaran el evangelio a toda criatura. Y que el que creyese y fuese bautizado será salvo. Y usted puede preguntarme, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra que usted me está dando, pastor? Porque es un mandamiento de Dios que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. ¿Cómo? No solamente de palabras, sino de acciones. ¿Sabe que el fruto del Espíritu se revela en un verdadero discípulo? ¿De qué nos sirve hablar de Cristo si no somos carta abierta ante la gente? Y aún de qué nos sirve dar un buen testimonio si no predicamos de Cristo. Una se lleva con la otra. Usted tiene que predicar de la palabra de Dios porque es un mandamiento que Dios le ha dado. Pero los hedonistas dicen, a mí nadie me manda. Yo hago lo que quiero, vivo como quiero y utilizo mi tiempo en lo que quiero. Dígale que está a su lado, ¿acaso seré yo? Pregunte usted si el pastor está enojado. No, no estoy enojado. No más que así hablo a veces. Y no estoy enojado con usted, de verdad, amado. Estoy enojado con el diablo porque veo que tan fácilmente pueden babucarnos y hacernos caer en su juego. Estoy molesto y estoy enojado y se puede decir enfurecido con el enemigo porque grandes generales que conozco que han caminado en el Señor han dado su pie hacia atrás y han resbalado. Estoy molesto con la mediocridad y con la negligencia de muchos que viven una vida mediocre, sin propósito, sin rumbo y sin dirección, creyendo que pueden llegar a la cima simplemente por vivir una vida cómoda, cristianamente hablando. Estoy molesto con el enemigo que hace creer a los hombres y a las mujeres que Dios es semejante a nosotros y que piensa como nosotros cuando no es así. Dios nunca va a pensar como tú. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Y si tú piensas que Dios va a tolerar lo que tú estás haciendo porque tú mismo lo toleras, posiblemente no sea así. Por eso tienes que tener cuidado de cómo vives. Tristemente los hijos de hoy en día han perdido el respeto hacia los padres. Y posiblemente los hijos digan, no pasa nada. Yo no golpeo a mi papá. Yo no lo pongo en vergüenza ante los demás, pero simplemente con el hecho de violar sus reglas y sus condiciones, sus lineamientos, desde ese momento estás deshonrando a tus padres. Y la Biblia dice que Dios ha entregado a una mente reprobada a aquellos hijos que deshonran a sus padres. ¿No lo dice la palabra? ¿No lo acabamos de leer? ¿O lo digo yo? Lo dice la palabra. ¿Qué ocurre cuando una sociedad niega la importancia del bien o del mal? ¿Sabe una frase que dijo Adolfo Hitler? Y muchos alemanes siguieron a Adolfo Hitler por una frase tan demoníaca que ahorita se la voy a decir y hasta los pelos se le van a parar. Y Adolfo Hitler dijo, yo libero a los alemanes de las estúpidas y degradantes falacias o engaños de la conciencia y de la moralidad. A esto le llamaban Hitler. Así le llamaba Hitler a la conciencia y los principios de Dios. Así le llamaba así le llamaba Hitler a los mandamientos de Dios. Engaños, falacias. Y así muchos hacen lo mismo. Le llaman estupideces a las reglas que Dios ha puesto. Le llaman estupideces a los lineamientos que Dios te ha establecido. Y llegan a pensar que solamente los estúpidos hacen las estupideces. Cuando en realidad la palabra de Dios no es ninguna estupidez. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es la palabra que nos da dirección. ¿Cuántos lo creen así? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Jesús por ello. Apláudale fuerte a Jesús. Un hombre llamado Dodson en una ocasión dijo, si Dios muere, todo es justificado.
Qué terrible es pensar que Dios no está vivo. Qué terrible es pensar que Dios está en la tumba como Mahoma, como Buda. Y llegar a creer que si Dios no resucitó, todo es justificable. Lo segundo que perdemos es nuestro propósito. Es muy fácil, amados, hallar significado en un mundo enjaulado. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es nuestro propósito en la vida? Algunas personas optan por ser una obra humana en lugar de ser un ser humano. No fuiste creado para ser una obra humana. Fuiste creado para ser un ser humano. Fuiste creado para adorar. Fuiste creado para servir. Fuiste creado para amar. Fuiste creado para hacer luz. Fuiste creado para hacer esperanza. Fuiste creado para hacer motivación. Fuiste creado para evangelizar las buenas nuevas de salvación. Pero algunos solamente buscan importancia en una carrera. Otros solamente tienen importancia de lo que tienen. Otros solamente buscan distinción entre la gente con dinero, entre la prole. Otros se enfocan simplemente en un deporte o en entretenimientos. Otros se enfocan en tener relaciones sexuales. Se enfocan solamente en cosas imaginables. Y todos estos son espejismos en el desierto del propósito. Porque en realidad ese no fue tu propósito ni el mío. Nuestro propósito fue servir a Dios. Fue adorar a Dios. Nuestro propósito fue servirle a Él y vivir para Él. Nuestro propósito es enfocarnos solamente en Él y en nadie más. Ese es nuestro propósito. El apóstol Pablo habló a los romanos en el capítulo 1, versículo 22, dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Pero cuando tú piensas que tu propósito es la carrera que estás estudiando, cuando piensas que tu propósito es el deporte que más te gusta y te preparas tanto para ese deporte y luchas por ello y olvidas las cosas de Dios, cuando tú piensas que tu propósito es poder estar en la talla de aquellas personas que viven en la prole y tener la ropa de marca que te hace ser aprobado ante ellos, cuando tú piensas que tu propósito es agradar a la gente que está a tu alrededor y que ellos te puedan dar un like, estás viviendo simplemente en espejismo. Y hoy la vida está llena de espejismos. Los medios de comunicación están llenos de espejismos. El Facebook, el Instagram están llenos de espejismos. Publicamos simplemente nuestro propósito personal y no publicamos el propósito eterno de Dios en nosotros. Publicamos nuestra mejor apariencia. Publicamos nuestra mejor voz, el mejor cuerpo. Publicamos el mejor lugar en donde estamos paseando. Pero no publicamos la grandeza de Dios en nosotros. Esas verdaderamente son estupideces. Discúlpeme la palabra que le estoy diciendo, que es fuerte. Y esta palabra no está en mi diccionario vocal, pero hoy tengo que decirlo. A veces somos tan estúpidos que solamente pensamos en lo terrenal.
y no en lo eterno. Pensamos en vivir bien nosotros, en estar bien nosotros y no hacer felices a los demás. No hacer que con nuestra propia vida hagamos felices a las demás personas. Pensamos en que es nuestro tiempo y no es el tiempo de Dios. Pensamos que es nuestra vida y no es la vida de Dios. O poder decirlo de una manera más fuerte, que en el mejor de los casos somos animales más desarrollados. Porque si usted lee esta parte de la palabra, dice que nos convertimos siendo seres humanos en tener mentes animales. O en el peor de los casos somos como el polvo. Y sabe que en el altar de la impiedad solamente queda sacrificado el propósito del hombre. El apóstol Pablo habla a los Efesios en el capítulo 2 versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entienda esto: somos hechura de Dios, fuimos creados, la obra de Dios, y Dios nos preparó de antemano a nosotros para que anduviésemos en sus pisadas. ¿Sabes qué? Si Dios está en tu mundo, nunca pensarás que eres un accidente. Pero cuando Dios no está en tu mundo, cuando no reconoces a Dios en el mundo en el que vives, pensarás que eres un accidente. Pensarás que todo lo que te ha pasado ha sido por causa de la casualidad. Pensarás en la suerte. Pensarás que eres peor que los demás, que eres más miserable que los demás. Pero cuando tú estás en el mundo de Dios, te darás cuenta que no eres ningún accidente ni ningún incidente, sino que eres un don para este mundo. Pensarás que eres una obra divina y que eres alguien que da testimonio para el mundo. En una noche, en un tiempo de desesperación, porque déjeme decirle que mi vida como pastor ha sido una vida más de bajas que de altas. Si usted me preguntara si he llorado más o he reído más, yo le diría que he llorado más. Y en una noche orando a Dios, le dije: Dios, no puedo más. Siento que me desborono por dentro. Siento que la carga es tan fuerte y no puedo seguir adelante. ¿Y sabe qué me dijo Dios? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que te quite la carga? ¿Quieres vivir tranquilo y aquietadamente? Lo puedo hacer. Pero si yo hago eso, perderías el don que hay en ti. Porque a través de tus debilidades y a través de tus luchas, para muchos serás ejemplo de perseverancia, de constancia, de pasión, de entrega. Y si tú renuncias, muchos renunciarán porque tienen su mirada puesta en ti. ¿Qué quieres que haga? Le dije al Señor: haz que tu propósito se cumpla en mi vida. Haz lo que tengas que hacer. Y dije como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
sabe algo? Me espera una vida difícil, pero llena de pasión. ¿Sabe algo? Hoy puedo decirle a muchas personas: avanza, no te detengas, continúa. Porque si Dios lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Yo quiero que en esta mañana te preguntes a ti mismo: ¿verdaderamente estás en el propósito de Dios? Porque cuando estás en el propósito de Dios, déjame decirte que todo tiene sentido en tu vida, aún tus fracasos. Cuando estás en el propósito de Dios, todo tiene sentido en tu vida, aún tus recaídas. Cuando estás en el propósito de Dios, todo tiene sentido en tu vida, aún tus malas decisiones. Pero cuando tú te apartas del propósito de Dios, nada de lo que hagas, nada de lo que seas, tiene sentido. Te pregunto, ¿te gustaría darle sentido a tu vida? ¿Te gustaría ser parte de esa oscuridad que muchas veces se refleja y no queremos vivirla? Pero a través de esa oscuridad podemos ver el brillo de las estrellas. ¿No te gustaría ser parte de ese desierto en el cual muchos no quieren estar en él? Pero es que en ese desierto es donde puedes ver los manantiales de agua que corren por las venas de la tierra, y aún esas aguas pueden salir de las mismas peñas. A eso le llamo yo vida con propósito. Pero si solamente piensas en ti y en los demás y no en Él, yo siento que tu vida es una vida sin propósito. Y alguien que no tiene propósito simplemente es un material que no sirve para nada. Tu vida es como un balón insignificante que tú compras posiblemente de ahí del mercado. Por ese balón lo llevas al estadio donde juega tu equipo favorito. Y tienes la oportunidad de que los jugadores de tu equipo favorito puedan autografiar ese balón. Y ponen su firma. Ese balón deja de ser común y corriente y se convierte en un balón especial, ¿cierto? ¿Y vas a dejar que ese balón sea pataleado por los demás? ¿Qué harías con ese balón? Chuche, ¿a qué equipo le vas? A las Chivas, a la América. Dime un jugador de la América. Sé más que no eres americanista, papá. Un jugador de la América, Ochoa. Y llevas tu balón que compraste con el nariz de fresa. Y ves a Memo Ochoa. Memo, ¿me puedes autografiar este balón de 80 pesos? Y Memo pone su firma. ¿Qué vas a hacer con ese balón? La vida de ese balón, o la historia de ese balón, o la esencia de ese balón cambia porque alguien lo autografió. Lo mismo es tu vida. Tú eres como ese balón. Posiblemente podemos ser seres comunes y corrientes como muchos seres que existen sobre la faz de la tierra. Los perros tienen piel al igual que tú y yo. Los perros tienen sangre al igual que tú y yo. Los perros tienen corazón y los animales al igual que tú y yo, ¿o no? No somos comunes y corrientes como cualquier creación de Dios, sí. Pero cuando Dios pone su firma en tu vida viene a ser completamente diferente.
murmura lo grandioso. Pasas de lo visible a lo invisible. Pasas de lo natural a lo sobrenatural. Ese es Dios.